Golpes de opinión más allá de la noticia. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de opinión. Y a esta hora avanzamos en Golpes de opinión más allá de la noticia. El 5x2, la medida que viene desde el viernes anterior, impulsando el alcalde Andrés Hurtado. Ayer anunció ya una proyección de ese 5x2. Esta mañana hubo una rueda de prensa. 5x2 que funcionará en Ibagué si el gobierno nacional autoriza. En instantes vamos a estar con Camilo Patiño, nuestro periodista local, vía Zoom o vía telefónica. Nos va a explicar algunos de los apartes que ha dado a conocer hoy Andrés Hurtado, si hay o no modificaciones del mismo. Y ya voy con un contrapunteo entre el politólogo Juan Guillermo Hernández y Didier Blanco, quien es abogado y psicólogo, sobre los pros y los contras de la medida. Rápidamente, Camilo Patiño, ¿ratificó lo que dijo ayer en Econoticias Andrés Hurtado o hubo modificaciones en las medidas? Lo ratificó Julio, el modelo 5x2 en la ciudad de Ibagué, como usted bien lo indica, a la espera de que se apruebe por parte del gobierno nacional, pero además anunció medidas nuevas en lo que refiere al protocolo de bioseguridad que empezará a implementarse en la capital del Tolima sobre el papel para impedir una mayor cantidad de contagios en medio de la pandemia. Los días se mantienen, y las fechas y las horas se mantienen. Ayer las entregamos muy detalladamente, no vamos a hacer énfasis nuevamente en ello. Además están colgadas en www.ecotelconveima.com. Pero empecemos a mencionar los aspectos nuevos que acaban de ser anunciados por parte del alcalde Andrés Hurtado a través de rueda de prensa virtual. Primero, Julio, a diferencia del toque de queda anterior, en los próximos toques de queda, en el marco del modelo 5x2, no se permitirá el abastecimiento. No habrá aval para que las personas en medio de ese confinamiento obligatorio puedan salir a abastecerse. ¿Esto qué significa? Que todo ciudadano deberá comprar sus productos, deberá abastecerse, deberá realizar las compras respectivas antes de que empiece la restricción. Recuerde usted, Julio, que el pasado toque de queda hubo un permiso para que la persona pudiera salir específicamente a la tienda o al supermercado. Acaba de decir el alcalde, en los días de prohibición de circulación o en los días de confinamiento obligatorio, en el marco del modelo 5x2, no hay permiso para salir a abastecimiento. Las compras deben realizarse antes de que empiece el periodo de confinamiento. Esa es la novedad 1. 2, por otra parte, y fue muy claro y muy directo el alcalde Andrés Hurtado, las empresas de transporte público sí o sí deben funcionar. Que es que tenemos pérdidas porque no hay a quien recoger. Que es que hay carencia en la operatividad o que trabajamos en déficit porque la demanda del servicio es prácticamente nula. No importa, lo dijo el alcalde de esa manera. Todos deben poner, incluyendo a las empresas de transporte público. Eso significa que en los 2 días de encierro que vamos a tener durante las próximas 3 semanas, sí o sí, dice el alcalde, deberán funcionar las empresas de transporte público, no por voluntad de que no quieran. No es que saquen un comunicado que no vamos a trabajar, no, estoy repitiendo lo que dice el alcalde. Sí o sí deben operar estas empresas y prestar sus servicios las diferentes rutas. Un tercer hecho, Julio, lo acaba de mencionar también el alcalde. Se pedirá ante el Ministerio del Interior la aprobación para la reactivación de billares, de hoteles y de bares en la ciudad de Ibagué. Pero además, como recientemente hubo una negativa del gobierno nacional para la reapertura de gimnasios y de moteles, dice el alcalde que insistirá con una nueva propuesta, que por supuesto tiene modificaciones, para que también se permita la apertura de moteles y de gimnasios. Es decir, en resumen, desde la administración Ibagué Vibra se presentará la siguiente propuesta de reactivación: billares, hoteles, bares, moteles y gimnasios en la capital del departamento del Tolima. A grandes rasgos, son los hechos novedosos que acaban de ser anunciados por el alcalde Andrés Hurtado en una rueda de prensa. Reitero, los días en el marco del modelo 5x2 son los mismos y los mismos horarios que hemos dado a conocer el día de ayer. Si uno se pregunta es si el día del toque de queda o los días de toque de queda no va a haber oportunidad para el abastecimiento, ¿para qué transporte público? Solamente las excepciones pueden salir. ¿Para qué transporte público? O sea, no se puede salir a abastecerse. ¿Sabe para quién, Julio?
para las personas que están exentas y que no tienen vehículo propio. ¿Y quiénes están exentos? Son servicio médico, los médicos, pero son muy pocos. Determinen algunas rutas en unos horarios determinados. Valga la redundancia, me fue ahí. Pero entonces, horarios especiales, a las en punto, por ejemplo, ¿cierto? Un recorrido como el que se estuvo haciendo, o no sé si se está haciendo todavía para quienes prestan servicios de salud. ¿Para que van a poner una buseta a rodar por toda la ciudad a sabiendas de que el personal médico sale de pronto de turno a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde? ¿O hay cambio de turno a las 6 y a la 1? Son cosas que uno... Para un turno de 7 de la mañana, una hora de 6, salida de una buseta o buseta de cada punto, un recorrido. O para un turno de 8 de la mañana, salida a 7, la gente se ubica. Claro, y voy con el contrapunteo entre Juan Guillermo Hernández, que es politólogo, y Didier Blanco, quien es psicólogo. Juan Guillermo, bienvenido a Golpes de Opinión. ¿Y qué piensa? Tenemos que hacerlo muy rápido, del 5x2. Julio, no, digamos que una nueva medida que nos sorprende el alcalde, que yo entiendo y todos entendemos que el COVID va marcando unos ritmos, ¿no? Sin embargo, sorprende nuevamente con otra decisión que enreda a los ibaguereños, otra decisión que lo que genera es un traumatismo, genera unas expectativas y que pues finalmente, digamos, uno entiende las buenas intenciones del mandatario, pero que, pues, digamos que no se compadecen con la realidad que se está experimentando, pues, hoy por hoy, ¿cierto?, en el país y sobre todo en la ciudad, frente a un tema tan complicado como lo es el COVID-19, la COVID-19, mejor. Didier Blanco, gracias por estar en Golpes de Opinión. Dice Juan Guillermo Hernández que no se compadecen estas medidas con la situación que se está viviendo. ¿Por qué el sí al 5x2, Didier? No, mire, claro que se compadece, obviamente, Julio, porque estamos dándole la posibilidad, primero, a una reactivación, a una etapa productiva de 5 días y a una etapa de confinamiento de 2 días. Yo creo que estos no son medidas improvisadas, a pesar de que tengo que decir que todo lo que resulte del COVID termina siendo una improvisación porque es que no teníamos antecedentes. Uno lo que busca es que esa improvisación tenga una mejor afectación en la comunidad. Yo creo que habilitar el comercio durante 5 días, confinarnos durante 2 días, es una medida que resulta efectiva, porque si usted se da cuenta, en 7 semanas habremos tenido 14 días de confinamiento, que es lo que tenemos hoy en día. Estos 2 días del fin de semana anterior los vamos a ver reflejados más o menos en 11, 12 días, cuando debería los indicadores de contagios reducirse, porque estamos más o menos en 50 diarios. Entonces, no son medidas improvisadas, ha ocurrido en Medellín, ha ocurrido en Israel, ha ocurrido en Ciudad de México, donde han adoptado esta medida. Entonces, lo que buscamos es darle un poquitico de bienestar a cada uno. Tener contenta una sociedad completa con temas de COVID es muy complejo, pero yo creo que esta medida de 5x2 o de 10x4, como la han utilizado en otros países, termina siendo una medida efectiva para lograr despoblar, por decirlo así, la capacidad médica. Sí, Juan Guillermo Hernández, dice Didier Blanco que tener contenta a toda la gente es muy complicado, pero ¿se debe consultar estas medidas? ¿Se deben dar a conocer más o tener un mayor soporte, sustento jurídico o estadístico? Julio, esto no se trata de felicidad o de amarguras o tristezas, ¿cierto? De tener contentos o de tener descontentos. Esto se trata de avanzar realmente en impactar positivamente la ciudad, ¿cierto? La salud de los ibaguereños con decisiones asertivas. ¿Y a qué nos referimos? De nada va a servir tener 2 días de confinamiento de la ciudad si durante los 5 días no van a haber controles estrictos sobre los establecimientos de comercio que se tengan abiertos. Hoy vemos el drama que se vive en las propias instalaciones, ¿cierto? De, por ejemplo, la alcaldía municipal, basta ir a la Secretaría de Tránsito para ver que no se está cumpliendo con los protocolos de seguridad, ¿cierto? De bioseguridad. Basta ver cómo se apertura el Palacio de Justicia y de una vez tienen que cerrarlo. Entonces, vamos a tener 5 días de desorden para tratar de corregir con 2. Yo creo que podríamos reforzar de una manera mucho más contundente las acciones de bioseguridad, porque repito, están preocupados por abrir iglesias, por abrir billares,
por abrir establecimientos pues de comercio, restaurantes, que son los principales focos de contagio. Hoy también lo podemos ver como en Europa reaperturaron y están teniendo brotes nuevamente del COVID-19 y han tenido que reversar muchas de estas decisiones porque se han apresurado a abrir. Aquí lo que tendríamos que estar era preparándonos para fortalecer y robustecer el sistema de salud. Es importante evitar que cada vez más ibaguereños lleguen, ¿cierto?, a las unidades de cuidados intensivos, pero es doblemente más importante tratar de tener más unidades, más camas de cuidado, más, digamos, atención en materia de pruebas. Hoy en Ibagué no sabemos cuántas pruebas COVID se están realizando y vemos cómo ya encienden las alarmas a nivel nacional. Se han agotado los insumos pues para poder desarrollar ese tipo de pruebas en los laboratorios que se han dispuesto para ello. Dice Juan Guillermo Hernández que esta medida no va a servir si no se aumentan los controles en Ibagué. ¿Es un poco dura la apreciación de Juan Guillermo? Dura y además muy equivocada, porque es que pensar que los controles devienen de la administración, los decretos son decretos que son manifestación de la voluntad del Estado, pero la aplicación nos corresponde a nosotros como sociedad. Si nosotros como sociedad estamos esperando que un funcionario público o que un policía nos ponga el tapaboca, nos corra en la fila, ¿sí?, nos lave las manos, pues estamos jodidos como sociedad. Yo creo que las medidas que se han tomado es precisamente por ese desorden social que ha habido. No era sino pasar un fin de semana por la Plaza de Bolívar y ver cómo los padres, de una manera irresponsable, tenían a sus hijos jugando, tenían a sus hijos subidos en los parquecitos metálicos, y la muestra es muy fehaciente. Hoy tenemos cerca de 50 niños contagiados con COVID. Entonces, o sea, la manifestación del Estado se produce, pero realmente el control es única y exclusivamente es una responsabilidad social. O sea, difícilmente podemos tener nosotros 300.000 unidades pendientes de nosotros como ciudadanos. Ahora, yo sé que hay gente que tiene que salir a buscar su sustento diario. Esa persona tendrá que procurar primero por su salud, por su seguridad y por su bioseguridad. Los que se pueden quedar en casa, yo sé que hay gente que lo ha hecho de forma aceptada, pero pensar que es la responsabilidad de un Estado, la responsabilidad de un mandatario, los contagios, no, él emite los decretos, toma las medidas, pero venga, no digamos mentiras, los llamados al cumplimiento somos nosotros como sociedad. Sí, Juan Guillermo. En eso estamos de acuerdo y por eso es que se le ha dicho al alcalde que deje las rumbas, porque el alcalde ha sido uno de los primeros que nos ha visto pues como en el Cañón del Conveima celebrando, homenajeando, ¿cierto?, cumpleaños, él mismo pues en su tierra natal en Lérida, violentando pues los toques de queda, que son medidas que imponen los alcaldes para que los cumplamos los ciudadanos, ¿cierto?, en un escenario de autocontrol. Digamos que aquí las responsabilidades son compartidas y eso lo entendemos, pero naturalmente por eso se denominan autoridades de salud pública, porque tienen que establecer unos órdenes y tienen que velar porque eso que se expide se cumpla. De lo contrario, pues nosotros no vivimos en sociedades altamente, digamos, desarrolladas como para tener un nivel de conciencia absoluto y darle el cumplimiento a la norma. Por eso es que nosotros tenemos que acudir a las autoridades de salud pública, a las autoridades policiales, para que en trabajo conjunto hagan cumplir esas normas. De lo contrario, pues aquí nos vamos a quedar expidiendo decretos si no hay quien vele por ese cumplimiento de lo que allí queda dispuesto. Sí, Didier, ¿no se ha dado ejemplo desde la alcaldía de lo que plantea Juan Guillermo Hernández para controvertir un poco sus planteamientos? Lo que pasa es que cuando usted, siempre es mucho más fácil destruir que construir. Es más fácil ser historiador que profeta. Estamos con Didier Blanco, quien es abogado y psicólogo, con Juan Guillermo Hernández, quien es abogado y politólogo, haciendo un poco de controversia sobre el 5x2. Hay muchos comentarios de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Vamos a tratar de retomar el contacto con Didier Blanco en esta mesa virtual de golpe de opinión más allá de la noticia. Dice, por ejemplo, Patricia Franco Gallego: sí, es necesario concientizar al ibaguereño, así sea a las malas, porque muchos son irresponsables y no le dan importancia debida. Debe ir acompañado el fin de semana de ley seca. Nata Montero Barrio, yo también estoy de acuerdo con el señor de camisa rosada. Por ejemplo, Edgar Lozano dice, es que el desorden es entre semana, con cantidad de filas en todos los sectores. Julio. Sí, y dice Felipe Linares Vargas, también totalmente de acuerdo. Creo que ya está Didier o Juan Guillermo me habla. Didier, termines el comentario que estaba haciendo sobre que es más fácil destruir que construir. No, estaba diciendo que es mucho más fácil ser historiador que profeta, es mucho más fácil la crítica. Si nos vamos a eso, los tres que estamos aquí deberíamos estar con tapabocas, porque el uso del tapabocas es obligatorio, pero somos por esencia seres humanos, y yo no creo que un gesto de gratitud en la celebración de un cumpleaños, como seguramente muchos lo hemos hecho,
tenga algo que ver o incidir de manera directa en el número de contagios. Sí, claro que hay que dar, ejemplo, pero tampoco quería dar el ejemplo a los extremos. Pues yo le repito, la responsabilidad es de cada uno. Juan Guillermo Hernández. No, yo creo que la ley, digamos, está hecha para cumplirse, para acatarse, y sobre todo desde las autoridades es desde donde debe de partir el primer ejemplo. Por eso se llama poderosamente la atención de que de nada nos servirá resguardar a los ibaguereños 2 días a la semana si durante 5 vamos a tener desde las propias instituciones oficiales un desorden como el que se está viendo hoy. Es una realidad, no podemos ocultar que muchas instituciones de carácter oficial no han podido establecer medidas de control eficaces que permitan precisamente dar garantías a todos los ibaguereños de que allí no se van a presentar focos de contagio. Hacia eso es hacia lo que vamos, ¿cierto? Hacia la necesidad de articular todas las decisiones, porque ¿para qué estamos pidiendo que se abran billares? ¿Para qué estamos pidiendo que se abran, digamos, establecimientos de comercio como restaurantes, ¿cierto? Si no vamos a establecer unos protocolos claros desde la misma administración. Hoy la gobernación está cerrada, y está cerrada porque allí hubo un foco de contagio. Y entonces, ¿cómo le vamos a transmitir eso a un empresario y cómo le vamos a exigir, ¿cierto?, a un empresario que cumpla con unos protocolos si ni siquiera desde las instituciones públicas pues lo estamos haciendo? Entonces, lo que nosotros necesitamos es redoblar esfuerzos para garantizar desde las instituciones públicas ese ejemplo que puedan seguir los demás ciudadanos, los demás ibaguereños. Hoy tenemos en la ciudad unas necesidades apremiantes en materia de apertura económica, eso lo sabemos y siempre nos hemos debatido en ello, pero ¿cuánto hubiera sido mejor que, por ejemplo, en ese plan de desarrollo hubiera quedado unas medidas de renta básica para que mucha gente se hubiera podido quedar en casa y no tuvieran que salir, ¿cierto?, a precisamente rebuscarse el diario y generar unos focos de contagio pues para la ciudad. A la ciudad le ha ido bien, a la ciudad de Ibagué, digamos, en materia de contagio pues no tenemos unas tasas alarmantes, pero es que nosotros no estamos preparados. Todo este tiempo nos ha servido para tener una red pública mucho más robusta, pero no la tenemos. Y hoy tenemos una red de cuidados intensivos, digamos, con una tasa de ocupación alta por otras, digamos, otras patologías, no por el COVID. No han llegado los pacientes COVID a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué será entonces en ese momento cuando lleguen allí estos pacientes? Didier Blanco, su apreciación final. No, finalmente me da la razón el doctor Juan Guillermo cuando lo que estamos pidiendo es un llamado a la ciudadanía a que cumpla por favor las normas. Mire, se han redoblado esfuerzos. Tengo fe de, por ejemplo, con los motociclistas que se han pasado por las noches en contravía por la Quinta, se hizo todo lo posible, pero ante el desjuicio ciudadano, pues obviamente va a ser el toque de queda. Vuelvo y repito, las medidas se están dando, la intención está, pero el llamado es único y exclusivamente de los ciudadanos. Y una apelación, una interpelación del solo todo, que para qué vamos a ver los billares. Hombre, créame que hay muchos dueños de billares que no tienen sino ese sustento. Son actividades uno a uno que fácilmente podrían realizarse con unos buenos cuidados, con unas buenas medidas. Y las medidas de bioseguridad, les quiero contar, doctor Juan Guillermo, no son para evitar el contagio. Una cosa es evitarlo y otra cosa es prevenirlo. Hay que tratar de alejar de manera determinante que nos contagiemos, pero eso no significa que no lo vayamos a hacer. Casos tan comunes como, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que con todos los cuidados que ha podido tener, con todo lo que se cuidaba, sin embargo resultó contagiado. Porque es una cosa que no la percibimos. Entonces, las medidas de bioseguridad están, los protocolos están, hay que cumplirlos, obviamente sí, hay que hacerlos cumplir, pero yo creo que va a ser muy difícil tener un funcionario y un policía para que nos lave las manos, para que nos ponga el tapaboco y para que nos conserve la distancia. Eso es muy complejo. Sí, Juan Guillermo Hernández, gracias por estar con nosotros. No, y me perdí, no sé cuál es la diferencia entre prevenir y evitar el contagio. En otra charla se la explico. Seguramente porque la verdad no la entiendo, digamos, en materia de una crisis como la que tenemos, cuál es la diferencia entre prevenir y evitar. Didier Blanco, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Avanzamos en Golpe de Opinión más allá de la noticia.